Suma Teológica, parte segundos, Zanos AE. Cuestión 11. La herejía. Corresponde a continuación tratar el tema de la herejía, sobre el cual se formulan 4 preguntas. La herejía es una especie de la infidelidad, materia sobre la que versa. ¿Se debe tolerar a los herejes? ¿Se ha de recibir a los que retornan de la herejía? Artículo 1. ¿Es la herejía una especie de la infidelidad? Lat. Objeciones por las que parece que la herejía no es una especie de infidelidad. 1. La infidelidad, según hemos dicho, condesa. 2. Afecta al entendimiento. Pues bien, parece que la herejía afecta no al entendimiento, sino más bien a la potencia apetitiva, dice efectivamente San Jerónimo, y lo recoge el decreto. Herejía, vocablo griego, significa elección, es decir, que cada uno elige la disciplina que considera mejor. Ahora bien, como ya hemos expuesto, 1, 2q, 3a, 1, la elección es acto del apetito. Luego la herejía no es una especie de infidelidad. El vicio toma su especie principalmente del fin. Por eso dice el filósofo en One Ethic, que quien fornica para robar es más ladrón que fornicador. Ahora bien, el fin de la herejía es la utilidad temporal, y sobre todo el principado y la gloria, que pertenecen a la soberbia o codicia. San Agustín, en el libro de Utilcred, Cesi, afirma efectivamente que el hereje, por el interés de un provecho temporal, y sobre todo por el interés de gloria y principado, provoca o sigue opiniones falsas y nuevas. Por lo tanto, la herejía no es una especie de infidelidad, sino más bien de soberbia. 3. La infidelidad que radica en el entendimiento no parece que tenga nada que ver con la carne. La herejía, en cambio, según el apóstol, pertenece a las obras de la carne. A tenor de estas palabras, las obras de la carne son conocidas: la fornicación, la impureza, y luego, entre otras cosas, añade las disensiones, las sectas, Gal 5, 19, 20, que son lo mismo que la herejía. La herejía, pues no es una especie de infidelidad. Contra esto está el hecho de que la falsedad se opone a la verdad. Ahora bien, el hereje es el que o provoca o sigue opiniones falsas o nuevas, por lo tanto se opone a la verdad, en que se apoya la fe. Luego la herejía está comprendida bajo la infidelidad. Respondo, según acabamos de afirmar, la palabra herejía implica elección. Pero la elección, hemos dicho también, 1, 2 cula, 3a, 3, tiene por objeto los medios orientados a un fin que se presupone. Por otra parte, como asimismo hemos demostrado, q 4, 3a, 5 ad 1, en las cosas que hay que creer, la voluntad se adhiere a una verdad como bien propio. De ahí que lo que es verdad principal tiene razón de fin último. Las cosas secundarias, en cambio, tienen razón de medios que conducen hacia el fin, y dado que el que cree asiente a las palabras de otro, parece que lo principal y como fin de cualquier acto de creer es aquel en cuya aserción se cree. Son, en cambio, secundarias las verdades a las que se asiente creyendo en él. En consecuencia, quien profesa la fe cristiana tiene voluntad de asentir a Cristo en lo que realmente constituye su enseñanza. Pues bien, de la rectitud de la fe cristiana se puede uno desviar de 2 maneras. La primera, porque no quiere prestar su asentimiento a Cristo, en cuyo caso tiene mala voluntad respecto del fin mismo. La segunda, porque tiene la intención de prestar su asentimiento a Cristo, pero falla en la elección de los medios para asentir, porque no elige lo que en realidad enseñó Cristo, sino lo que le sugiere su propio pensamiento. De este modo es la herejía una especie de infidelidad, propia de quienes profesan la fe de Cristo, pero corrompiendo sus dogmas. A las objeciones 1, la elección pertenece a la infidelidad como la voluntad a la fe. Según acabamos de exponer, los vicios se especifican por el fin próximo, el género y la causa, en cambio, por el fin remoto. Así, cuando alguien fornica para robar, la especie de la fornicación viene del propio fin y objeto,
pero del fin último proviene que tal acto derive del hurto, y esté comprendido bajo él como efecto en su causa, o como especie en el género, hecho que resulta evidente de lo que dijimos al tratar de los actos humanos en común. 1 si 2q. Dona 7. De un modo semejante, en el caso que nos ocupa, el fin próximo de la herejía es asentir a la opinión propia falsa, y esto es lo que la especifica, pero en el fin remoto aparece su causa, sea esta la soberbia o la codicia. 3. Como el término herejía proviene de elegir, así el de secta de seguir, según San Isidoro en el libro Etimol, por eso son lo mismo herejía y secta, y ambas se clasifican también entre las obras de la carne, no por el acto mismo de la infidelidad respecto del objeto próximo, sino por su causa, la cual es el apetito de un fin indebido que proviene de la soberbia o de la codicia, como acabamos de decir, o también de cualquier fantasía o ilusión, que, como escribe el filósofo en Cuarto Metafis, y es principio de errores. La fantasía, por su parte, concierne de alguna manera a la carne, en cuanto que su acto se realiza con órgano corporal. Artículo 2. ¿Versa la herejía propiamente sobre las cosas de fe? Lat. Objeciones por las que parece que la herejía no versa propiamente sobre las cosas de fe. 1. Entre los cristianos se dan herejías y sectas, como se dieron también entre los judíos y fariseos, según enseña San Isidoro en el libro Etimol. Ahora bien, las discordias de estos no versaban sobre materia de fe. La herejía, pues, no tiene como materia propia las cosas que versan sobre la fe. Duo. Son materia de fe las cosas que se creen. Pero la herejía no versa solamente sobre cosas, sino también sobre palabras y expresiones de la Sagrada Escritura. Dice, efectivamente, San Jerónimo que a quien quiera que entienda la Sagrada Escritura de modo distinto al que reclama el sentido del Espíritu Santo, bajo el cual ha sido escrita, aunque no apostate de la Iglesia, puede llamársele hereje, y en otra parte afirma que de palabras desordenadamente proferidas brota la herejía. Luego la herejía no versa propiamente sobre materia de fe. Sobre las cosas de fe disienten a veces hasta los mismos doctores, como lo hicieron San Jerónimo y San Agustín sobre la cesación de las observancias legales. Y esto queda fuera del vicio de herejía. Luego la herejía no recae propiamente sobre materia de fe. Contra esto está la enseñanza de San Agustín contra los maniqueos. Son herejes quienes en la Iglesia de Cristo tienen el gusto de lo mórbido y depravado, y, corregidos para que abracen lo sano y lo recto, resisten contumaces y se niegan a enmendar sus dogmas pestíferos y mortales, y persisten más bien en defenderlos. Ahora bien, los dogmas pestíferos y mortales no son otra cosa que lo que se opone a los dogmas de fe, de la cual vive el justo, como afirma el apóstol, Rom 1:17. Luego la herejía tiene como materia propia las cosas que son de fe. Respondo, aquí hablamos de la herejía en cuanto implica corrupción de la fe cristiana, mas no hay corrupción de la fe cristiana si se tiene una opinión falsa en cosas que no pertenecen a la fe, como problemas de geometría o cosas semejantes, que son del todo extraños a la fe. Hay, en cambio, herejía cuando se tiene una opinión falsa sobre algo que pertenece a la fe. Ahora bien, como ya hemos dicho, 1 32:4, a la fe pertenece una verdad de dos maneras, una, directa y principal, como los artículos de la fe; otra, indirecta y secundaria, como las cosas que conllevan la corrupción de un artículo. Pues bien, sobre ambos extremos puede versar la herejía, lo mismo que la fe. A las objeciones, 1. Así como las herejías de los judíos y fariseos recaían sobre opiniones que afectaban al judaísmo y al fariseísmo, las de los cristianos tienen como materia lo que atañe a la fe de Cristo. Se dice que expone la Sagrada Escritura de manera distinta a la que reclama el Espíritu Santo, el que fuerza su exposición hasta el extremo de contrariar lo que ha sido revelado por el Espíritu Santo. De ahí que Ezequiel diga de los falsos profetas que, ofreciendo exposiciones falsas de la Escritura, se emperraron en confirmar el oráculo. Éxodo 3:6. Otro tanto,
Ocurre en el caso de la fe con las palabras con que se hace profesión de ella. Efectivamente, la confesión es acto de fe, según hemos expuesto. Kioel 3:1. De ahí que, si hay una manera inadecuada de hablar, puede derivarse de ello su corrupción. Por eso, el Papa León advierte en una carta al obispo alejandrino Proterio, porque los enemigos de la cruz de Cristo nos acechan en todo, en las palabras y aun en las sílabas. No les demos la más ligera ocasión para que mientan diciendo que concordamos con el sentir nestoriano. 3. Como afirma San Agustín y consta en el decreto, si algunos defienden su manera de pensar, aunque falsa y perversa, pero sin pertinaz animosidad, sino enseñando con cauta solicitud la verdad y dispuestos a corregirse cuando la encuentran, en modo alguno se les puede tener por herejes. Efectivamente, no han hecho una elección en contradicción con la enseñanza de la Iglesia. En ese sentido parece que se han dado disensiones entre algunos doctores, o sobre aspectos que de una manera u otra no afectan a la fe, o también sobre aspectos que concernían a la fe, pero que aún no estaban definidos por la Iglesia, pero una vez que quedaran definidos por la autoridad de la Iglesia universal, si alguien impugnara con pertinacia esa ordenación, sería tenido por hereje, y esa autoridad de la Iglesia radica de manera principal en el Papa, ya que se lee en el decreto cuantas veces se ventile una cuestión de fe. Pienso que todos nuestros hermanos y obispos no deben someterla sino a Pedro, es decir, a la autoridad de su nombre. Con esa clase de autoridad no defienden su manera de pensar, ni San Jerónimo, ni San Agustín, ni ninguno de los santos doctores. Por eso escribe San Jerónimo: esta es, Beatísimo Papa, la fe que aprendimos en la Iglesia, y si en ella hemos sustentado algo con menos pericia o menos cautela, deseamos que sea enmendado por ti, que posees la sede y la fe de Pedro. Mas, si esta nuestra confesión se ve aprobada por el juicio de tu apostolado, quien pretenda culparme a mí, dará con ello prueba de que es imperito o malvado, e incluso no católico, sino hereje. Artículo 3. ¿Hay que tolerar a los herejes? Las objeciones por las que parece que deben ser tolerados los herejes. 1. En la carta a Timoteo dice el apóstol: a un siervo del Señor le conviene ser sufrido y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, librándose de los lazos del diablo. 2 Tim 2:24. Ahora bien, si no se tolera a los herejes, sino que se les entrega a la muerte, se les quita la oportunidad de arrepentirse. Y entonces parece que se obra contra el mandato del apóstol: tú, se debe tolerar lo que sea necesario en la Iglesia. Pues bien, en la Iglesia son necesarias las herejías, ya que afirma el apóstol: tiene que haber también entre vosotros discusiones para que se ponga de manifiesto quiénes entre vosotros son de probada virtud. Primera Cor 11:19. Parece pues que deben ser tolerados los herejes. 3. El Señor mandó a sus siervos, MMT 13:30, que dejasen crecer la cizaña hasta la siega, que es el fin del mundo, según se expresa allí mismo. Tiempamont 39. Mas por la cizaña, en expresión de los santos, están significados los herejes. Por lo tanto, se debe tolerar a los herejes. Contra esto está lo que escribe el apóstol. Después de una primera y segunda corrección, rehúye al hereje, sabiendo que está pervertido. Tit 3:10-11. Respondo: en los herejes hay que considerar dos aspectos. Uno, por parte de ellos. Otro, por parte de la Iglesia. Por parte de ellos hay en realidad pecado por el que merecieron no solamente la separación de la Iglesia por la excomunión, sino también la exclusión del mundo con la muerte. En realidad, es mucho más grave corromper la fe, vida del alma, que falsificar moneda con que se sustenta la vida temporal. Por eso, si quienes falsifican moneda u otro tipo de malhechores, justamente son entregados, sin más, a la muerte por los príncipes seculares. Con mayor razón, los herejes convictos de herejía podrían no solamente ser excomulgados,
sino también entregados con toda justicia a la pena de muerte. Mas por parte de la Iglesia está la misericordia en favor de la conversión de los que yerran, y por eso no se les condena sin más, sino después de una primera y segunda amonestación. Tit 3:10, como enseña el apóstol, pero después de esto, si sigue todavía pertinaz, la Iglesia, sin esperanza ya de su conversión, mira por la salvación de los demás, y los separa de sí por sentencia de excomunión, y aún va más allá, relajándolos al juicio secular, para su exterminio del mundo con la muerte. A este propósito afirma San Jerónimo, y se lee en el decreto: hay que remondar las carnes podridas, y a la oveja sarnosa hay que separarla del aprisco, no sea que toda la casa arda, la masa se corrompa, la carne se pudra, y el ganado se pierda. Arrio, en Alejandría, fue una chispa, pero, por no ser sofocada al instante, todo el orbe se vio arrasado con su llama. A las objeciones, 1. A esa moderación incumbe corregir una y otra vez, y si se niega a volver de nuevo, se le considera pervertido, como consta por la autoridad aducida del apóstol, Tit 3:10. Tua. La utilidad de las herejías es ajena a la intención de los herejes, es decir, la firmeza de los fieles, como afirma el apóstol, queda comprobada, y ella parece sacudir la pereza y penetrar con mayor solicitud en las divinas escrituras, como escribe San Agustín. La intención en cambio de los herejes es corromper la fe, que es el mayor perjuicio. Por esa razón, hay que prestar mayor atención a lo que directamente pretenden, para excluirlos, que a lo que está fuera de su intención, para tolerarlos. Según consta en el decreto, una cosa es la excomunión y otra la extirpación, pues se excomulga a uno, como dice el apóstol, para que su alma se salve en el día del Señor, mas si, por otra parte, son extirpados por la muerte los herejes. Eso no va contra el mandamiento del Señor. Ese mandamiento se ha de entender para el caso de que no se pueda extirpar la cizaña sin el trigo, como ya dijimos al tratar de los infieles en general, capte Q10 a 8 AD1. Artículo 4. ¿Han de ser recibidos en la Iglesia quienes se convierten de la herejía? Lat. Objeciones por las que parece que siempre deben ser recibidos en la Iglesia quienes se convierten de la herejía. 1. En nombre del Señor, dice Jeremías: has fornicado con muchos compañeros, con todo vuelve a mí, dice el Señor. Ger 3:1. Ahora bien, el juicio de la Iglesia es el juicio de Dios a tenor de estas palabras: escucharéis al pequeño lo mismo que al grande, y no tendréis acepción de personas, porque el juicio pertenece a Dios. Dt 1:17. Por lo tanto, quienes han fornicado por la infidelidad, que es una fornicación espiritual, deben ser recibidos. El Señor manda a Simón Pedro que perdone al hermano que ha pecado no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mente 18:22. Por ello se entiende, según la exposición de San Jerónimo, que cuantas veces pecare, otras tantas se le ha de perdonar. Por lo tanto, cuantas veces pecare uno recayendo en la herejía, debe acogerlo la Iglesia. 3. La herejía es una infidelidad. Pues bien, la Iglesia recibe a los infieles que quieran convertirse, luego debe recibir también a los herejes. Contra esto, está el testimonio de la decretal que dice: si alguno, después de abjurar del error, fuera sorprendido reincidiendo en la herejía que abjuró, sea entregado al juicio secular. La Iglesia pues no debe recibirlos. Respondo: la Iglesia, por institución del Señor, extiende a todos su caridad, no solo a los amigos, sino también a los enemigos y perseguidores, a tenor de las palabras de San Mateo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Mt 5:44. Pues bien, a la caridad incumbe no solamente querer, sino también procurar el bien del prójimo, pero hay un doble bien. Está, primero, el bien espiritual, que es la salvación del alma, y al cual se encamina principalmente la caridad. Ese bien debe quererlo cualquiera, a los otros por caridad. Por eso, desde este punto de vista, admite la Iglesia a penitencia a los herejes que vuelvan, aunque sean relapsos, pues de este modo los incorpora al camino de la salvación,
Pero hay igualmente otro bien al que atiende secundariamente la caridad, es decir, el bien temporal, como la vida corporal, las propiedades temporales, la buena fama y la dignidad eclesiástica o secular. Este tipo de bienes no estamos obligados por caridad a quererlo para los demás, sino en orden a la salvación eterna, tanto propia como ajena. De ahí que, si un bien de estos que posee alguno puede impedir la salvación eterna de otros, no es razonable que por caridad lo queramos para él, antes al contrario, debemos querer, por caridad, que carezca de él, ya que se debe preferir la salvación eterna a cualquier otro bien, y el bien de muchos al bien de uno. Según eso, si los herejes conversos fueron recibidos siempre para conservar su vida y demás bienes temporales, podría redundar esto en detrimento de la salvación común, tanto por el peligro de corrupción, si reinciden, cuanto porque, si quedaran sin castigo, caerían otros con mayor desembarazo en la herejía, a tenor de lo que leemos en la Escritura. Otro absurdo, que no se ejecute enseguida la sentencia de la conducta del malo, con lo que el corazón de los humanos se llena de ganas de hacer el mal. Ecl 8:11. Por eso la Iglesia, a los que vienen por primera vez de la herejía, no solamente les recibe a penitencia, sino que les conserva también la vida, a veces incluso les restituye benévolamente a las dignidades eclesiásticas, si dan muestras de verdaderos convertidos, y tenemos constancia testimonial de que esto se ha hecho con frecuencia por el bien de la paz, mas cuando, admitidos, reinciden, es una muestra de su inconstancia en la fe. Por eso, si vuelven, son recibidos a penitencia, pero no hasta el extremo de evitar la sentencia de muerte. A las objeciones 1. En el juicio de Dios son recibidos siempre, porque Dios es escrutador de los corazones y conoce a quienes vuelven de verdad. Pero esto no lo puede imitar la Iglesia. Más bien presiente que no vuelven de verdad quienes, una vez recibidos, reinciden de nuevo. Por eso no les niega el camino de la salvación, pero tampoco les libra de la pena de muerte. El Señor habla a Pedro del pecado cometido contra él, pecado que se debe perdonar de suerte que sea perdonado el hermano que vuelve. No se entiende, en cambio, del pecado cometido contra el prójimo o contra Dios, el cual no está a nuestro arbitrio perdonar, como dice San Jerónimo, sino que se establece para ello un modo legal mirando al honor de Dios y al provecho del prójimo. 3. Los infieles que nunca habían recibido la fe, una vez convertidos a ella, todavía no han dado señal de inconstancia en la fe, como los herejes relapsos. Por eso no vale la misma razón para unos que para otros.